profeta Jeremías. Específicamente en el capítulo 20, libro del profeta Jeremías, capítulo 20, versos del 7 al 11. Jeremías, capítulo 20, versículos del 7 al 11. Una vez que lo tengan, si su condición física se lo permite, le pido que estemos en pie en la reverencia a la palabra del Señor. Jeremías capítulo 20, versos del 7 al 11. Le hemos titulado a esta exposición de la siguiente manera: persuadidos o persuadido por Dios. Persuadido por Dios. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su corazón. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Señor, gracias por tu palabra, Dios, y gracias por la libertad que nos das, Señor, de poder proclamarla, Señor. Gracias, Dios, porque aquí hay, Señor, un puñado de tus hijos e hijas, Padre, que están, Señor, con un gran ánimo de escuchar la misma. No solamente, Padre, para tener un mayor aprendizaje de quién eres tú, sino, Padre, también para que esta palabra impacte sus corazones, Señor, y se traduzca, Señor, en cambios que vayan de acuerdo a tu propósito y para tu gloria. Y gracias por los hermanos y amigos que nos estarán viendo a través de la tecnología. Bendíceles, Señor, y gracias por esta oportunidad. En el dulce nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. El pasado domingo, si recuerdan, hicimos una exposición basada en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Y estamos hablando acerca de la seducción de la serpiente. En este caso estamos hablando de cómo el enemigo trata de persuadirnos, de alejarnos de lo que el apóstol Pablo llamó nuestra sincera fidelidad a Cristo. Analizamos que utiliza todo tipo de estrategia, utilizando falsas doctrinas, utilizando falsos ministros, de los cuales el apóstol Pablo llama falsos apóstoles, obreros de Satanás, que tratan continuamente de alejarnos de la fe en él. Hoy, en esta exposición, vamos a ver y apreciar lo que en este caso, cuando nosotros nos encontramos bajo ataque del enemigo, y cuando llegan esos momentos donde parece que nuestra fe está flaqueando, que parece que estamos por tirar la toalla, utilizando una expresión que es propia del deporte del boxeo, que ustedes saben que tirar la toalla es cuando ya este boxeador, este púgil, no puede seguir hacia adelante, está recibiendo muchos golpes, y entonces el coach de la esquina tira la toalla para que el árbitro detenga el combate para proteger a su púgil. Hoy vamos a ver cómo Dios
nos persuade, porque de la misma manera que el enemigo nos quiere seducir para que nos alejemos de él, el mismo Dios también trabaja para continuar acercándonos a él. De manera que podemos regocijarnos en aquel que, como dijo el apóstol Pablo, que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Por ese motivo le hemos titulado Persuadido por Dios. Porque les repito, así como el enemigo va a tratar de persuadirnos, de alejarnos de él, Dios no se queda con los brazos cruzados, no nos deja solos en ese campo de batalla mental y espiritual, sino que también viene a nuestro rescate para que se cumpla el propósito por el cual Él nos ha llamado. Habiendo dicho esto, analizamos este pasaje dentro de su contexto, porque es muy importante que todo pasaje bíblico sea analizado dentro de su contexto y de la intención original tanto del Espíritu Santo como del autor inspirado por Dios. En este caso el personaje es el profeta Jeremías. Para aquellos que no tienen familiaridad con el profeta Jeremías, debemos decirle que el profeta Jeremías como literatura, como libro, cae en la categoría de libros proféticos, específicamente lo que se llaman los profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Se les llaman profetas mayores porque sus libros son de mayor extensión que aquellos que se les llaman los profetas menores, que son 12, según lo tenemos en nuestras Biblias. El profeta Jeremías nos dice desde el primer capítulo algo sobre él. Y es que el Señor lo llamó para un ministerio sumamente difícil. Dios en todo momento le fue claro al profeta Jeremías que su función como profeta era destruir, pero también ¿qué? Levantar. Pero antes de levantar, tiene que destruir. ¿Y destruir qué? ¿Destruir vidas en el aspecto negativo? No. Lo que tenía que era destruir todas aquellas intenciones y todos aquellos desvíos teológicos, religiosos y prácticos que tenía Israel. Porque Dios levantó profetas en el Antiguo Testamento, no simplemente como algunos lo ven para predecir el futuro, porque hoy día el concepto de profeta que se tiene en algunas iglesias es aquel que luego de un servicio las personas hacen una fila para que él prácticamente le diga el futuro. Y eso no es un profeta, es un adivinador. Y eso es un error bíblico, teológico. El profeta, de acuerdo a las Escrituras, es aquel que confronta al pueblo con la palabra de Dios. Es aquel que les recuerda el Dios del pacto y también las responsabilidades que tenía el pueblo con ese pacto y que ellos tenían que proceder en arrepentimiento para que entonces el Señor les continuara bendiciendo. Porque así Dios lo había determinado desde el principio cuando escogió a Israel. Lo estableció como nación, no solamente para mostrar la grandeza de Dios, sino también para probar su poder. Tomó un pueblo que en número era insignificante, un pueblo que no tenía ningún tipo de influencia política, social ni económica en ese tiempo. Sin embargo, los escogió para él glorificarse, para que el mundo, cuando observara a Israel, no le diera la gloria a Israel, sino le diera la gloria a Dios. Un anticipo de lo que Dios haría y está haciendo con nosotros como iglesia. Que Dios nos escogió, muchos de nosotros no de grande reputación social, muchos de nosotros a lo mejor con no muy grandes grados académicos o de grandes posiciones de influencia, pero sin embargo Dios se ha placido escogernos por su gracia para mostrar a Cristo y no solamente salvarnos y llevarnos ante su presencia, sino también para que nosotros en nuestra estadía terrenal podamos exhibir las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y entonces cuando la gente vea lo que Dios está haciendo en Carlos, lo que Dios está haciendo en Sonia, lo que Dios está haciendo en Hebnesel, lo que Dios está haciendo en José, en Orlando y en todo y cada uno de nosotros, la gente puede decir definitivamente existe Dios. Y usted y yo no debemos ni ofendernos. Cuando alguien nos diga, la verdad es que yo a ver tu cambio, tengo que creer en Dios porque yo jamás pensé que tú ibas a cambiar. No se ofenda, al contrario, qué bueno que se está logrando el cometido de glorificar a Dios. Porque hay personas que se ofenden y le dicen, bueno, pero ¿y cómo tú dudaste que yo no podía cambiar, hermano?
No hagamos eso, la gloria es de Dios. Si hemos podido cambiar es porque Dios ha hecho el milagro en nosotros. Y qué bueno que otros lo puedan apreciar para que también ellos vengan a los pies de Jesucristo a experimentar la salvación por la fe, por la gracia y el perdón de los pecados. Y la transformación que solamente proviene ¿de quién? De Él. Así que el profeta, como le dije, es aquel que confronta. No es un adivinador. No es aquel que te va a decir, así dice el Señor, mañana tendrás novia, y la confirmación es que esa novia viene con una falda lila y unos zapatos negros y la blusa blanca. Entonces en el otro servicio llega el hermano buscando qué hermanita llega con esa descripción de esa ropa. Parece jocoso, pero queridos hermanos, en los más de 30 años que llevo tanto en el ejercicio ministerial como cristiano he escuchado testimonios como eso. Que alguien le ha dicho, mira, el Señor te va a traer a este varón y la confirmación es que va a venir con zapatos marrón. El problema es que llegan 10 con zapatos marrón ese día. ¿Y cuál va a ser? O sea, ese juego de adivinación no es propio de las Escrituras y tampoco del carácter profético. El profeta confrontaba al pueblo con la palabra de Dios y tenía una visión de lo que Dios quería para el pueblo en base a la ley de Dios. Y al profeta Jeremías le tocó, como todos los profetas, no hay un solo profeta en el Antiguo Testamento que le haya tocado un ministerio fácil, déjeme decirle. No es como hoy día que también los profetas de hoy quieren ejercer ministerio profético dentro del confort de una habitación de un hotel de 5 estrellas. Y quieren ejercer ministerio ante el aplauso y ante el reconocimiento de la gente. Quieren estar en la portada de la revista Carisma. Esa es la meta de ellos. Los profetas del Antiguo Testamento no eran así. Los profetas del Antiguo Testamento, había un sector del pueblo que les escuchaba y celebraba lo que Dios estaba diciéndoles y procedían a arrepentirse, pero habían otros que la mayoría recibían el repudio, recibían piedras en vez de aplausos. Pero hermano, como era palabra de Dios, ¿sabe lo que ocurre? El tiempo le daba ¿qué? La razón. Qué triste que era después de muertos. Porque el mismo Jesucristo en uno de los evangelios dijo, hay de ustedes que reconocen a los profetas, pero después de muertos. En vida no, en vida los apedreaban, en vida los perseguían, en vida los calumniaban, en vida los difamaban. Pero cuando están muertos dicen, ay, qué bueno era. Esa es la gran tragedia del ser humano, ¿verdad? Yo le digo a la gente que el que me quiera decir que me quiere, que me lo diga en vida. No se lo vaya a decir a mi esposa cuando ya yo esté muerto. No se lo diga, dígamelo en vida. Yo lo necesito escuchar en vida. Porque de hecho, ni lo voy a escuchar porque voy a estar tan distraído con la presencia de Dios y glorificándole que no me interesa lo que usted diga acá. Dígamelo mejor en vida. Que acá, ante la debilidad humana, uno necesita más ese refuerzo que después de muerto. Y no traiga flores, que a mí no me gusta el chocolate. Ay, el chocolate se aprecia mejor vivo, ¿verdad? Porque mi esposa no se lo va a querer comer porque no quiere ponerse gordita. ¿Ok? Entonces, el profeta era este. Entonces, en el caso de Jeremías, óigame, tras que el ministerio profético era difícil, el de profeta Jeremías era un poco más difícil. ¿Usted sabe por qué? Porque el Señor le dijo a Jeremías, tú le vas a hablar a un pueblo que no te va a escuchar. ¿Usted puede creer eso? Que Dios lo llame a usted a predicar un mensaje y el mismo Dios te está asegurando que ellos no te van a escuchar. ¿Sabes qué? Ellos te van a vituperar. Ellos no te van a hacer caso. Pero yo te he puesto a ti por columna de bronce. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo, dice el Señor. El capítulo 1 de Jeremías. Y para animarle en su ejercicio profético, él mismo dice, yo te elegí antes de que fueses formado en el vientre. Te di por profeta a las naciones. En otras palabras, yo te escogí, por lo tanto yo te voy a sostener. Así que acuérdate que cuando venga lo difícil de la vida y lo difícil del ministerio profético, recuerda que yo estoy contigo y nada ni nadie podrá hacerte frente. Pero ¿qué ocurre, mis queridos hermanos? Nosotros necesitamos refuerzo continuo, ¿usted lo sabía? Los seres humanos
Necesitamos que continuamente se nos recuerde lo que ya se nos ha dicho por falta de nuestra fragilidad como seres humanos. ¿Cómo le digo? Yo sé que cuando usted se casó y su esposo le dijo a su esposa que le amaba, qué bueno que se lo dijo frente al ministro, frente a la autoridad civil que haya hecho los papeles de la legitimidad de su matrimonio, pero usted quiere también que se lo digan todos los días. ¿Usted sabe por qué? Porque necesitamos ese refuerzo. Los seres humanos necesitamos eso. ¿Por qué digo esto? Porque Dios, en el caso del profeta Jeremías, no solamente se lo dijo en el capítulo 1, sino que a través de toda la vida Jeremías tuvo ocasiones que tenía que repetirle que Él estaba con él. ¿Por qué? Porque, hermano, la vida es dura y el ministerio profético también. Y Jeremías pasó por algo que yo creo que no tengo ningún temor de equivocarme porque me estoy dirigiendo a seres humanos. Seres humanos arrepentidos, escogidos por Dios, pero seres humanos. No me estoy dirigiendo a ángeles que están todavía en el estado con el Señor allá, ni a personas hechas de madera, sino personas de carne y hueso. Hay momentos en que las pruebas nos dan tan duro y los aparentes fracasos son tan fuertes que hasta cuestionamos si Dios está con nosotros. Esta es la parte que yo le pregunto, diga amén. Sí. Seamos completamente sinceros con nuestro Dios. Que nosotros, aún conociendo el llamado que Dios nos ha dado, aún conociendo nuestra posición en Dios, aún conociendo nuestra responsabilidad y todo lo que Dios nos ha dado, llega un momento en que decimos como el profeta Jeremías dijo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Llega un momento. ¿O es que usted es mejor que Jeremías? Yo lo dudo, yo no soy mejor que Jeremías. Porque ese episodio no solamente lo tuvo Jeremías una vez, lo tuvo varias veces, mas también otros personajes bíblicos como Job. Señor, ¿dónde tú estás? Los mismos discípulos con el mismo Jesucristo en la barca. Tú no tienes cuidado de que perecemos. El mismo Juan el Bautista cuando le mandó a preguntar en la cárcel a los discípulos, ¿tú eres el que había de venir o tendremos que esperar qué? ¿A otro? O el mismo apóstol Pablo cuando sacudido por el aguijón en la carne estaba rogándole a Dios que se lo quitase y Dios no se lo quitó. Que muchas cosas se le pudieron haber pasado por la mente al apóstol que Pablo. O sea, los hombres y mujeres de Dios pasan unos momentos de crisis espiritual. Pero lo importante es, mis amados hermanos, y es lo que queremos que nos llevemos de parte de Dios, de su palabra, es que aunque pasemos por esos momentos de crisis espiritual, Dios va a entrar en escena, participa activamente en nuestro corazón para persuadirnos de continuar hacia adelante, porque fiel es el que prometió, fiel es el que nos guarda, fiel es aquel que dijo, tú estarás conmigo todos los días hasta el fin del mundo, y así estará. Bendito sea su nombre. Aquí el profeta Jeremías, en este capítulo 20, hermano, el hombre era humano, aún sabiendo que el pueblo era hostil, aún sabiendo que la gente era dura de corazón, él le seguía predicando, pero le seguían dando duro a Jeremías. Lo seguían difamando. El que no lo castigaba físicamente, lo castigaba emocionalmente. El que no lo castigaba emocionalmente, hacía artimañas políticas para buscar a desacreditarlo, como le hicieron a Daniel en el libro del que lleva su nombre. O sea, llegó un momento en que Jeremías se fatigó, se cansó, como Elías después de la gran victoria en el Monte Carmelo, que aún él creyendo que posiblemente Jezabel, la gran enemiga de Jehová, Dios de los ejércitos, iba a caer rendida ante el altar de Dios a pedir perdón y decir, Señor, perdóname por perseguir a los profetas y perseguir a Elías, yo te pido perdón, restáurame. Eso no fue lo que pasó. Al contrario, esa mujer se encendió en ira y dijo, yo quiero la cabeza de Elías hoy. Porque muchas de nuestras frustraciones es que pensamos que en ocasiones 1 más 1 es 2. Y a veces en la matemática de la vida no sale eso. ¿A qué me refiero que 1 más 1 es 2? A veces pensamos, bueno, si yo le hago el bien a esta persona,
es igual a que luego esa persona va a reconocer que yo le estoy haciendo un bien y entonces va a ser más humilde. A veces esa matemática no pasa. Por eso yo he aprendido que hacer el bien sin esperar qué. Porque si vamos a hacer el bien esperando gestos de agradecimiento, hermano y hermana, no. Hágalo con la mente de Cristo, por la satisfacción en sí mismo de hacer el bien, porque Dios se agrada y por verlo feliz. ¿Por qué? Porque aún el Señor sanó a leprosos y de tantos que habían, solo uno regresó para darle gracias. Los demás se fueron a celebrar su sanidad. Y ni se acordaron de qué, del Señor. Entonces, mucha de esta frustración viene precisamente de esto, de que muchas veces 1 más 1 no es 2. Jeremías, a pesar de que tenía conciencia de que el pueblo no le iba a escuchar, yo creo que él decía, oye, el sentido común es que esta gente venga a Dios. Yo creo que él albergaba una esperanza de que el resultado de su predicación es que después de analizarlo, aunque le hayan dado 2 pedradas, aunque le hayan puesto en un cepo, aunque le hayan hablado mal de él, por lo menos al final del camino él pudiera ver que el pueblo dijera, oye, profeta, quiero acercarme a Dios. Pero sabe que eso en vida de él no pasó. Y como ser humano al fin dijo, no me acordaré más de él, ni hablaré más que en su nombre. ¡Wow! ¿Usted sabe cuántos ministros hoy, esta tarde, hoy, esta noche, hoy, en la nación americana nada más, dirá, ya mañana renuncio al ministerio? ¿Usted sabe cuántos creyentes hoy, no pastores, laicos, por las pruebas que estén pasando, están diciendo, yo creo que ya yo no voy más a la iglesia, ni busco más de Dios? Mi matrimonio no ha cambiado. No ha cambiado las actitudes de mi jefe. Yo todavía sigo luchando con este pecado, que hay veces que vengo y tengo una victoria con él. Y cuando ya levanto las manos creyendo que ya he salido victorioso de eso, luego caigo en lo mismo. Y ya estoy cansado. Porque Jeremías batallaba con los que no le escuchaban, pero como dijo la hermana Pilar, y qué tremendo, es como si hubiéramos estado en sintonía. Pero ni hablamos de esto. Tenemos una batalla y nos desanimamos. Unas batallas con el pecado, siempre en todas las dimensiones, con el pecado de uno, más el pecado de la humanidad que te decepciona, te frustra, te desanima, te deprime. Pero mis queridos hermanos, vamos a la parte buena. Yo pensaré disparates, porque el decir no me acordaré más de él es un disparate, pero yo lo he pensado, mi hermano, confesando pecados aquí, y públicos y todo. Ha habido momentos en que yo he dicho, mira, ya no quiero ser más ministro. No vale la pena. No, olvídese. He soñado en el escenario el escenario más ideal mío siempre ha sido ser un buen laico en una iglesia. Y siempre he dicho, yo voy a ser el guardaespaldas del pastor. Porque ya yo sé lo que es el pastor. No escudero, ¿ok? Por si acaso. Sino yo dije, no, yo voy a estar con ese hombre, lo voy a apoyar, porque yo sé lo que pasa un pastor. Hay que ser pastor para saber lo que pasa un pastor. Si no es pastor, aunque tenga empatía, jamás va a tener ni siquiera la más mínima idea de lo que se sufre en esto. Y así yo fantasía digo, bueno, me quito y entonces y aquello, lo otro, y no me acordaré más de él. Como he escuchado hermanos no solo, como le dije anteriormente, no solo ministros, sino que habiendo servido al Señor han dicho, no voy más. Entonces, tengo la opresión y la duda, pero por otro lado está Dios. Gloria a Dios. Y entre Dios y la opresión de la duda, ¿quién prevalece? Porque el ser mío dice, más Satanás que ayuda, porque en eso aparece él como hermano sin invitarlo. En esa vulnerabilidad que hablamos el pasado domingo, se aparece Satanás y dice, tú tienes razón, Carlos, no sigas. No sigas, Iván, no sigas, Raquel, no sigas, estamos tremendo. Por primera vez estamos de acuerdo.
Eso es lo que tienes que hacer. No vayas más, no sigas, olvídate. Quédate como un simple creyente que consume productos religiosos. Quédate así. Que de hecho, déjeme decirle que la mayoría de los evangélicos de Estados Unidos no son discípulos, son consumidores religiosos. ¿Qué es un consumidor religioso? Compra discos cristianos, compra libritos, compra esto, pero a la hora de comprometerse con Dios no se comprometen. Pero le llenan las arcas a los bolsillos, a los autores de los libros, a los autores de los CD, todo eso. Consumen cosas que deben producir un compromiso en ti, pero sin embargo ellos se sienten tranquilos con solo consumir el producto religioso, pero no consagrarse y ser un discípulo de Cristo. Y el Señor nos ha llamado, y déjeme decirle, no estoy diciendo que eso sea malo, sí, yo tengo muchos libros, pero yo no quiero ser un mero consumidor. Yo quiero que eso que consumo redunde en una vida de consagración a Dios. Porque si es simplemente para leerlo, no sirve. Y Satanás quiere dos cosas: o que tú te seas parte de Dios, o simplemente te conviertas en un consumidor religioso. Consumes todo lo que hay. Además tienes todos los canales cristianos, y si hacen una película de Job, tú la tienes ahí en 3 versiones. Y qué bonito, pero no haces nada para el Señor. No predicas el evangelio, no haces nada, y Satanás dice: muchachos, yo le voy a mandar más películas de esas. Mira, salió una nueva. Esa es de Juan en Apocalipsis, esa está tremenda. Diviértete ahí, entretente, pero no hagas más nada. Y hay veces que las pruebas nos han dado tan duro que pensamos asumir la parte cómoda, que es el consumo religioso. Eso dice Satanás y eso dice mi mente. Pero el otro, que es Dios, el más importante, el alfa y el omega, el principio y el fin, aquel que nos llamó, que nos escogió por su gracia, aquel que llamó a Jeremías y le dijo: desde el vientre de tu madre te llamé y te di por profeta a las naciones. ¿Sabes qué? De momento, me encanta el verso 9. En el momento en que dice él: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, el Señor no se quedó con los brazos cruzados. ¿Sabes por qué? Porque dice: no obstante, o sea, terminando de decir el disparate, que no lo digo disparate por criticar a Jeremías, porque ese disparate, vuelvo y repito, yo lo he pensado y muchos de ustedes lo han pensado en un momento dado. Sin embargo, no obstante, a mí en mi corazón, como un fuego ardiente metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. En el momento que termino y aparentemente pongo el punto final de la declaración, el Señor dice: no, tranquilo. Y Él mismo crea en nosotros una pasión, nos renueva espiritualmente para poder entonces superar nuestras dudas y seguir hacia adelante en Cristo Jesús. Entonces, es lo que yo llamo que hemos sido persuadidos por Dios. Él me deja decir todo lo que yo tenga que decir. Él permite que mi humanidad se exprese, se desahogue. Y luego que yo termino y que el diablo y el infierno aplauden todo lo que yo estoy pensando y diciendo, entonces viene Dios y dice: ahora entro yo y ¿sabes qué? Con hacerte nada más así, otra vez tú vuelves donde mí. Recuerdo una ocasión y perdonen si la analogía no es tan perfecta, pero voy a tratar de ilustrar. Llega este joven. Me encanta administrar jóvenes, me encanta. Y me gusta darle consejería. Es nice. Y los famosos campamentos de jóvenes. El joven tenía esa novia. Y tenían problemas y la novia lo dejó. Lo dejó. Él va donde mí, pero a darme testimonio de que eso era de Dios, de que ella lo haya dejado. Él me viene donde mí a decirme: mira, pastor, yo estoy sufriendo hoy, pero ella me dejó y yo creo que lo mejor es no seguir con ella. Es verdad, es mejor. Mira, yo estoy hasta contento, yo estoy alegre, yo estoy feliz. A la verdad es que, pastor, le quiero darle este testimonio. Esto es fantástico. Y él brincando y saltando. Y cuando sale la consejería, ella le dice: fulano, quiero hablar contigo. Y él dice: ¿qué quieres? Y yo lo miro y hago: ay, este volvió con ella. Efectivamente. Cuando voy al servicio de por la noche, están sentaditos juntos con las manitas, alabando a Dios. Y yo digo: ven acá. Y cuando termina el servicio, le digo: oye, ven acá, pero tú no estabas celebrando que ella te dejó. No hizo ella más que nada más susurrar tu nombre y volviste como un loco detrás de ella.
Me hace, pues pastor, ore por nosotros. Y nada, estás enchulada, olvídate, está bien. Yo voy a dar delita a lo que tú me dijiste, pero brother, ¿sabes qué? Tú estás bien enamorado. Tranquilo. Usted sabe algo, por eso le digo que no sé si la analogía es perfecta. Pero cuando nuestro enamorado, nuestro Señor, nos escucha y diciendo, ya no quiero saber más de ti. Ya yo no voy a saber, no voy a buscar más de ti. Es más, me voy por acá. Él viene y dice, Carlos, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú dijiste? Carlos, ven acá. ¿Qué pasó? No, quiero que sigas. Y sin dar detalle, le sigo. ¿Tú sabes por qué? Porque es nuestro amado el que nos llama. ¿Sabes por qué? Porque somos ovejas y seremos ovejas para siempre. Y las ovejas oyen su voz y le siguen. Habrá momentos que nosotros como ovejitas somos testarudas, somos tercas. Y vamos a querer hacer nuestro camino, pero cuando el pastor habla, decimos, ¿qué tú dices? Y se van todas detrás de él. ¿Sabes por qué? Porque no hay nada más fuerte que los propósitos de Dios. Lo primero que quiero decirte en esta tarde es que somos persuadidos por Dios para continuar en Él, porque el propósito de Dios siempre es más fuerte que nuestros propósitos. El propósito de Dios siempre es más fuerte que nuestros ¿qué? Propósitos. Óigame, Dios, así como a Jeremías, le escogió a usted. ¿Oyó? Bíblica y teológicamente hablando es así. Usted y yo hemos nacido de nuevo por la iniciativa divina. Dios nos llamó. Como bien le dijo al apóstol Pablo en la epístola a los Gálatas. Aquel que desde el vientre le separó por su gracia a revelar su evangelio en él. O sea, nosotros hemos sido separados por Dios. Bendita gracia, soberanía y plan maravilloso de Dios desde la eternidad. Entonces aquel que nos concibió desde el cielo, ¿cómo nos va a dejar? En la tierra hay muchos padres irresponsables que han tenido hijos y ni siquiera se relacionan con ellos. Otros ni siquiera los reconocen. Jamás pensemos que nuestro Padre Celestial es de esa manera. Aquel que nos engendró espiritualmente, como dice el Evangelio de Juan, que no somos engendrados de voluntad de carne y de varón, sino de Dios. Hermanos, siempre estaremos esculpidos en las manos de Él. Porque en una ocasión cuando Israel dijo, Señor, ya se olvidó de mí, Dios a través del profeta Isaías le dijo, ¿sabes qué? Yo te tengo esculpido en mis manos. Nunca me olvidaré de ti. Y en los momentos que tenemos estas dudas, siempre el propósito de Dios es más fuerte que todos nosotros. Allí en su corazón, como lo menciona Jeremías, dice que fue un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, pero no pude. Trató de soportarlo. Óigame, ¿quién podrá resistir a su voluntad? Dijo Pablo en Romanos 9. ¿Quién podrá? ¿Quién podrá decir no a un amor tan irresistible como el del Señor? ¿Quién podrá decir, Señor, yo voy a mantenerme en mis pensamientos y en mis designios, cuando el creador del universo, de la tierra, ha dicho, yo te amo a ti? Antes de dar declaración de amor, todo corazón se derrite, especialmente el de los hijos e hijas de ¿qué? De Dios. El propósito de Dios siempre es más fuerte que tu propósito. Tú pondrás ahora tus planes. Piensa todo lo que tú quieras. Pero qué bueno que el plan de Dios prevalece. Qué bueno que aunque no lo entendamos hoy, el plan de Dios se cumplirá cabalmente. Lo segundo es que somos persuadidos por Dios para continuar, porque no solamente inferimos del pasaje que el propósito de Dios siempre es más fuerte que nuestros propósitos, sino que también el respaldo de Dios siempre estará presente en la vida de sus siervos. Hermano, Dios al que llama respalda, ¿oyó? Y respalda de verdad. Y no estoy hablando de simplemente aquellos que Dios llama a un ejercicio ministerial particular como el mío de pastor o misionero, sino porque creo en el sacerdocio del creyente. Yo creo que todo creyente tiene un ministerio y una responsabilidad delante de Dios. Por lo tanto, como hombre y mujer escogida por Dios, no solamente Dios te ha dado el privilegio de representarle y de servirle, sino que puedes seguir caminando porque te respalda. Te respalda. Te respalda.
Cuando el apóstol Pablo se le conocía como Saulo de Tarso e iba camino a Damasco a perseguir a la iglesia, el Señor en esa visión le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? La pregunta es, ¿cuándo Saulo persiguió literalmente y directamente a Cristo? Nunca. En lo que persiguió fueron los seguidores de Cristo. Pero en el caso del Señor, la identificación de Cristo con su iglesia es de tal manera que cuando te persiguen a ti, lo persiguen a Él. En el caso de Jeremías, Dios quería que Jeremías entendiera que cuando esa gente murmuraba de él, cuando esa gente lo denunciaba, cuando esa gente le tiraban piedras, no era él, era Dios. Entonces por eso nos toca a nosotros obedecer. El éxito, hermanos, el éxito de todo siervo de Dios es la obediencia, no es otra cosa, no son los resultados. Yo estoy seguro que las nuevas tendencias de medir el éxito en algunas denominaciones hubiera puesto a Jeremías como un fracaso, porque no tuvo convertidos él. Contrario. Además, las campañas de él terminaban en piedra, a pedra con él. No terminaban con manos levantadas para recibir a Cristo, terminaban con piedra, terminaban con denuncia. Pero aún así, Dios le decía a Jeremías: sigue que vas bien. ¿Por qué iba bien? Porque lo obedecía. ¿Sabe qué? Dios respalda al que llama. Y ahora mismo, ¿dónde estará Jeremías? Usted sabe dónde está él, en la presencia del Señor. Yo te diré, Jeremías se acordará de todo eso. Es que yo no creo, hermano, yo no creo que cuando estemos en la presencia de Dios vamos a estar acordándonos de esto acá. No porque tengamos una amnesia, pero hermano, es que cuando uno la está pasando tan bien, ¿tú crees que uno va a... Hermano, a veces me han preguntado: pastor, ¿y cuando estemos en la presencia de Dios estaremos recordando todo el sufrimiento? No. Me dice: ¿por qué? Porque nos da amnesia. No, tampoco es la cuestión de amnesia. Es cuestión de que ya se acabó el sufrimiento, ya no habrá más muerte. Mi hermano, cuando usted está en el lugar que le da paz, usted cree que le va a dar ocasión a lo que ya Dios quitó y ahora todo es hecho nuevo. Recordemos que la muerte y el afterlife después de esta vida es la redención definitiva de nuestra salvación. Ahora nosotros estamos salvos para siempre, pero todavía estamos luchando con esta carne y vienen todavía los recuerdos y nos afectan nuestro estado presente y también tristemente nos puede afectar el futuro. Entonces Dios tiene que seguir manejando estas cosas. En la eternidad eso no va a ser así. Porque ya todo esto que pasó. Nosotros reflexionamos en lo revelado por Dios. Y Jeremías, a pesar de todo su sufrimiento, está en la presencia de Dios. No dudo que el Señor haya dicho: buen siervo fiel. Y a fin de cuentas es lo que queremos escuchar. Mira, mejor que nos abuchen en vida, pero el Señor nos reconozca en el cielo. Que a ser reconocidos en la tierra y que en el cielo el Señor dijo: yo no sé quién tú eres. ¿Se acuerdan cuando el mismo Jesucristo dijo: porque algunos dirán, Señor, Señor? Y dijo: nunca os conocí. ¿Hacedores de qué? De maldad. El respaldo de Dios siempre estará presente. Dios te respalda. Oh, pastor, pero es que hay momentos que pienso disparates como esos. Sí, pero te respalda. ¿O es que Dios espera de ti algo que ni los ángeles pueden dar? Porque los ángeles no tienen total obediencia, porque hubo unos que cayeron, hubo unos que se cocotaron en buen puertorriqueño y siguieron a Satanás. O sea, ¿o es que tú crees que el Señor no está consciente que lo que ha escogido es una masa de barro para darle la forma que Él quiere? Y que hay momentos que esa masa parece que se deshace, pero Dios vuelve y la hace de nuevo a su forma. El problema es que tú y yo nos creemos muy perfectos, pero Dios sabe con quién está lidiando, contigo y conmigo, que somos pecadores, santificados por la gracia de Dios, y que pasamos momentos oscuros, pero esos momentos oscuros, aún en las manos de Dios, obran ¿para qué? Para bien. Para los que aman a Dios, ¿cuántas cosas obran para bien? Todas. A los que conforme a su propósito, ¿qué? Son llamados. Y lo último, y no menos importante, es que
Somos persuadidos por Dios para continuar, no solamente porque el propósito de Dios siempre es más fuerte que nuestros propósitos, no solo porque el respaldo de Dios siempre estará presente en la vida de sus siervos, sino tercero, porque la justicia de Dios siempre se manifestará. En el verso 11, miren la declaración que hace Jeremías. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será ¿qué? Olvidada. Usted sabe algo que yo veo en las Escrituras. Dios es justo. Dios es justo. ¿A usted lo han hecho sufrir? Bienaventurados los que sufren por la causa de Cristo. Ahora, ¿quiere decir que los que le provocan ese sufrimiento pasarán desapercibidos ante los ojos de Dios? No. De la misma manera que tus lágrimas no pasan desapercibidas delante de Dios, tampoco la injusticia, ni los que la cometen. Por eso es que el Señor nos dice, mía es la venganza. Yo pagaré, dice que el Señor. De los que le hacían la vida difícil a Jeremías, Dios se encarga. Dios se encarga. Porque Dios está como poderoso gigante. Al final de los tiempos, por eso en el escatón, o sea, en el tiempo finales, habrá un momento en que va a haber una exhibición de la justicia de Dios. Y separa las ovejas de las cabras. Y vas a sacar los peces buenos y vas a sacar los peces malos. Entonces, ¿por qué toda esta exhibición? Para que la gente no tenga excusa y diga, no, Señor, es que tú eres injusto. No, el Señor va a decir, yo nunca fui injusto. Como dijo el apóstol Pablo en Romanos 9, ¿habrá alguna injusticia en Dios? En ninguna manera. Y a lo mejor hoy tú la verás que hay injusticia, pero al final de los tiempos te va a convencer del que pensaste mal fuiste tú y fui yo. Porque todos los caminos de Dios son justos. Y en esa exhibición de justicia va a decir, mira lo que yo hice. Mira. Entonces tú te vas a asombrar y tú vas a decir, pero Señor, yo también fui pecador. Sin embargo, no me estás juzgando para perdición. Y él te va a decir, sí, ¿por qué? Porque te salvé por gracia. Porque te amé desde la eternidad. Entonces, por eso es que dicen, y voy concluyendo, tanto en la visión de Juan en el libro de Apocalipsis como muchos comentaristas bíblicos, que estaremos toda la eternidad adorando a Dios. Porque en esa exhibición de justicia también se supone que yo saliera culpable. Pero Él me declaró justo. Porque yo soy mejor que aquel. No, yo no soy mejor que Él. Es que Dios me salvó por su gracia. Yo soy salvo por los méritos de Cristo. Porque me dio el don de la fe para creer en Él. Y entonces salgo, brinco y saltando toda la eternidad. Es más, dicen por ahí, y esto es una hipérbole, una exageración, ni la eternidad nos va a dar para tanto brinco y salto. De alegría. Porque el momento que exhibe su justicia también exhibirá su gracia, su misericordia. Y dirá, aquel que fue exhibido en la cruz vino a traer esta salvación también. Pero el mundo le rechazó. Pero los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ¿qué? De ser llamados hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni de varón, sino de ¿quién? De Dios. Concluimos con esto, mis queridos hermanos. Cuando viene este momento en la mente, no me acordaré más de Él. Porque déjeme decirle, el camino a Canaán se pone duro. Pero estamos seguros que llegaremos a la Canaán celestial, porque el Señor nos sostiene. Cuando vengan estos momentos, que inclusive el enemigo nos tratará de seducir para alejarnos de nuestra sincera fidelidad a Cristo. Ahí va a entrar la escena al que venció a Satanás. Y entrará en nuestros huesos y nuestra alma como fuego que nos cautiva y nos lleva a pensar correctamente y decir, Señor, tú estás conmigo como poderoso que gigante. Los que me persiguen no prevalecerán. El diablo ya está vencido.
Y todos los demás que le quieren hacer las vacaciones a Él, también están vencidos. Porque estamos en aquel que nos dijo que nos da vida eterna y no pereceremos jamás, ni nada de nadie nos podrá arrebatar de qué, de su mano. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias te damos en esta hermosa tarde y gracias Dios por esta audiencia tan hermosa, Señor, que tenemos en este servicio. Gracias por cada hermano, por cada familia que está aquí representada, Señor. Y gracias Dios porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Y como bien dijo el autor de los Hebreos, es más cortante que toda espada de doble filo. Señor, gracias. Gracias, Padre, porque como bien dijo el salmista, tú hablarás paz a tu pueblo para que no se vuelva a la locura. En el momento en que nuestros pensamientos se van en la dirección incorrecta, tú intervienes, Señor. Yo te pido que continúes bendiciendo a mis hermanos y hermanas aquí presentes. Continúa bendiciendo, Señor, a la Iglesia Central Hispana, porque separado de ti, nada podemos hacer y ser. Y bendice a los hermanos, amigos que nos pueden estar viendo este mensaje. Aquellos, mi Dios, que están expuestos al mismo Dios y no han entregado su vida a Cristo. Tú eres poderoso, Señor, para llevarlos hacia ti. Y aquellos que ya son tus hijos e hijas, Padre, sabemos que tu palabra, Señor, los edificará. No por quien la proclama, sino por aquel que la inspiró, que es Dios. Gracias, Señor. En el dulce nombre de Jesús. Amén, amén, amén.